Eh, Quería comenzar compartiendo una imagen de la fachada de nuestro museo, que es un edificio monumental, imponente. Piensen que aquí no se aprecia, pero tiene 130 metros de largo, el eje mayor de este edificio, y es un entorno que permanentemente genera este diálogo entre el presente y el pasado, ¿sí? La historia misma del museo como institución, del edificio, nos lleva a ir hilvanando muchas otras historias. Entonces, en este recorrido que toma como punto de partida la sala de antropología biológica de este museo, vamos a ir visitando diferentes momentos, tanto del museo como institución, de cómo se exhibían las colecciones, cómo se comunicaban los temas de antropología, a quiénes se comunicaban, o sea, quiénes eran los principales destinatarios, ¿no? Cómo fue cambiando el público el vínculo entre el museo y el público. Bueno, vamos a ir hilvanando una serie de cuestiones porque nos interesaba más que centrarnos en los contenidos, centrarnos en nuestro oficio como educadores en museos, educadoras, y en pensarlo como una práctica pedagógica, una práctica educativa situada. Entonces, bueno, un poco esto es lo que queríamos compartir hoy. Respecto al museo, les cuento que este edificio fue diseñado y construido para ser museo, o sea, no tuvo anteriormente otra función, ¿sí? Y es del momento fundacional de la misma ciudad de La Plata. La ciudad se planifica en 1882 se funda en ese año para ser la capital de la provincia, y es una ciudad ya marcada desde el inicio por el conocimiento científico en función de la planificación. Es una ciudad, por ejemplo, que se planifica desde el paradigma higienista, o sea, está enteramente diseñada con espacios verdes, con amplias avenidas, pensadas para que circule el aire, la luz. Bueno, desde la impronta misma de la ciudad estaba esta fe puesta en la ciencia como motor del progreso, ¿no? Entonces, el momento histórico, el momento en que el museo se funda, muy marcado por las ideas positivistas y por las ideas evolucionistas, ¿sí? Acá les quería mostrar un poco del hall de entrada. Si bien el museo es de estilo neoclásico y recupera en su fachada muchos elementos de la arquitectura griega, en su interior tiene decoraciones que vienen de pueblos originarios de América, para marcar que el museo es un museo americanista. Más que nada se va a centrar en la prehistoria y en la historia americana. Así que es un museo que desde lo arquitectónico y desde el patrimonio pictórico que tiene ya es valioso en sí mismo, ¿sí? Y bueno, la ubicación en el Paseo del Bosque fue definida por su fundador, el Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno, porque él quería construir en esa zona del espacio verde como un complejo científico, junto con el zoológico, el observatorio astronómico, y un complejo de bibliotecas públicas, que finalmente no se construye, lo estaba pensando como el polo científico de la ciudad. Entonces por eso, respecto al eje fundacional de la ciudad, al centro, está un poco apartado y está en uno de los pulmones más grandes de la ciudad, ¿sí? Ahora quería compartirles un poco el plano de las plantas del museo, donde se va a ver, perdón, me pasé, acá. Acá van a ver tanto planta baja como planta alta del museo, ¿sí? En planta baja se nota que hay un patrón en forma de anillo, ¿sí? Y esto se hizo de este modo para que el museo fuera un recorrido por la historia de la vida en la Tierra de manera ordenada, ¿sí? Hay muchos escritos del fundador, de Francisco Moreno, hablando sobre este anillo, que él decía, comienza en el misterio del origen de la vida, y culmina en el hombre, ¿sí? Entonces, planta baja agrupa las salas de geología, paleontología, zoología, ¿sí? Y planta alta son las salas de antropología. Es bastante simbólico que nuestra especie esté por encima de todas las demás, en un nivel superior, ¿sí? De hecho, en el momento fundacional había una sala de bellas artes en planta alta, y había una sala que tenía adelantos tecnológicos, como por ejemplo máquinas de vapor. Así que esta idea de revisar la evolución biológica y cultural es el hilo conductor de todo el museo. Es un museo evolucionista desde sus propios cimientos, desde los mismos cimientos.
¿sí? Bueno, la sala que vamos, ¿ustedes ven mi cursor si lo muevo? La sala que vamos a visitar hoy, en esta visita virtual, está ubicada aquí, en lo que sería el primer piso, planta alta, ¿sí? Es una sala en forma de anillo, cuyo recorrido es unidireccional. O sea, cuando se la diseña, bueno, se va pensando el relato en función a esos diferentes ejes que ya la estructura espacial de la sala ya presenta, ¿sí? Bueno, esta es una imagen de la rotonda de planta alta, donde se ve un poco más de este patrimonio de murales que tiene el museo, y de la decoración en frisos, en guardas, los pisos originales. Gran parte del mobiliario del museo es original, ¿sí? Pero bueno, en este entorno de fines del siglo XIX, las salas han ido cambiando, y las prácticas museológicas y educativas han ido cambiando. Entonces un poco de esto era lo que queríamos compartirles, ¿sí? La sala que ahora vamos a visitar fue nombrada a partir de su renovación en el año 2009, Ser y Pertenecer, un recorrido por la evolución humana, ¿sí? Entonces esta idea de ser humano y pertenecer a una especie, o sea, la cuestión de la ontogenia, del desarrollo del individuo, la cuestión de la filogenia, del desarrollo a través del tiempo de las diferentes especies, son como hilos conductores que estructuran muchos de los contenidos de las salas, ¿sí? De hecho, algo que no les dije, el museo, desde principios del siglo XX, pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Y en particular funciona allí la Facultad de Ciencias Naturales y Museos. Todos los guías y las guías nos hemos formado ahí, pertenecemos a diferentes carreras, tanto antropología como tenemos también compañeros y compañeras que son de geología, de botánica, de paleontología, de zoología, ¿sí? Así que bueno, el servicio de guías es un equipo multidisciplinario, donde convivimos múltiples disciplinas, ¿sí? Y hablando de multidisciplina, o más bien de interdisciplina, en las últimas 2 décadas el museo empezó a diseñar sus salas de ese modo, ¿sí? Antes las salas eran patrimonio exclusivo de la división científica de que se tratara el tema. Entonces, la de, no sé, paleontología de invertebrados la diseñaban especialistas, investigadores, docentes de esa disciplina, de paleontología de invertebrados, ¿sí? A partir del año 2002 se crea la Unidad de Exhibición y Conservación, que es un equipo interdisciplinario que trabaja desde la pedagogía en museos, desde el diseño visual, desde la comunicación, y dialoga con especialistas de múltiples disciplinas. Entonces la sala que vamos a ver es producto de esto, de esta nueva propuesta donde se piensa que para popularizar, para comunicar la ciencia, tiene que haber especialistas en esa comunicación, en ese diálogo con el público, ¿sí? Y que solo ser especialista sobre el contenido que se quiere transmitir no alcanza, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver una sala que es producto de este momento y se enmarca en esta nueva museología. Perdón, pero saltan las filmes. Es una sala que presenta mucha información de manera visual, con textos muy sintéticos y muy acordes a ser comprendidos por diversos tipos de visitantes, de público, y que tal vez no muestra como otras salas tanto patrimonio original. De hecho, gran parte de los materiales que vamos a ver en esta sala se trata de calcos, ¿sí? Y después es todo material desplegado en grandes láminas, tanto texto como imágenes, ¿sí? Que bueno, despliega un tipo de comunicación particular. Piensen que antes en el museo uno se podía encontrar paneles de texto con una tipografía diminuta, y eran textos larguísimos, escritos por especialistas, que literalmente eran, a ver, para que tengan una idea sensorial de cómo eran esos textos, eran como tragar una cucharada de arena. Eran áridos, eran insípidos y eran indigeribles. O sea, eran textos que muy pocos visitantes se detenían a mirar y que realmente eran muy difíciles de abordar. ¿Sí? Eso cambió a partir de que el museo se empieza a preocupar por tener especialistas en comunicar y en educación en museos, cambia,
¿sí? Y como ejemplo quería mostrarles este panel. En este panel que trata de ubicar a la especie humana dentro del orden de los primates, nos trata de ubicar en nuestras relaciones de parentesco, trata de caracterizar ese orden, ¿sí? Es como introducir a la especie humana en relación a cómo nos ubicamos en el reino animal. Hay un panel que nos parecía con Juan muy interesante, porque genera confusión en los visitantes. Entonces uno diría, ¿cómo algo que genera confusión puede ser bueno? ¿Cómo algo que genera confusión puede ser productivo? Bueno, ¿a qué me refiero? A esta pregunta que está en este panel, que dice, ¿por qué no descendemos del mono? ¿Sí? Es una pregunta ante la cual los visitantes muchas veces se detienen y nos miran perplejos, nos miran incluso indignados, diciendo, ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿No es que descendemos del mono? ¿Sí? Entonces es un excelente punto de partida, por eso nos parecía que tanto para prácticas educativas en museos como para prácticas en otros espacios no formales y formales, a veces la confusión, el desconcierto, la duda, es un excelente punto de partida. ¿Sí? Es lo que plantea Freire, de que la educación no debe ser un conjunto de respuestas a preguntas que nadie se hizo. ¿Sí? En este caso es una pregunta que como que sacude, entonces la usamos mucho como disparador para empezar a conversar de múltiples temas, ¿no? Sobre todo para, bueno, tratar lo que después va a profundizar un poco Juan, de cómo tenemos ancestros en común con los simios antropomorfos actuales, pero no descendemos ni del gorila, ni del chimpancé, ni ninguna especie actual. ¿Sí? Igual eso es algo que está bastante presente como en la cultura popular. Yo acá saqué un meme de internet como para que pensemos en eso. ¿Qué hacemos en el museo con las ideas que circulan en las películas, en las historietas, en el humor gráfico, bueno, ahora en los memes, ¿no? ¿Cómo discutimos, o cómo dialogamos, o cómo competimos con esas imágenes, ¿no? En particular acá, este meme muestra, primero, una evolución lineal, ¿sí? Como con una sucesión de eslabones en una única cadena, idea que obviamente tenemos que desarmar. También muestra la evolución desde un ser que es muy parecido al chimpancé, ¿no? Y bueno, y después está el chiste este sobre la tecnología, sobre cómo las pantallas nos hacen volver a encorvarnos, ¿sí? Perder esta postura erecta que era característica del Homo sapiens y de alguna manera involucionar. Ese es un poco el chiste atrás de este meme, y me parecía interesante traerlo para pensar eso, cómo partimos de lo que circula en la cultura popular, de lo que circula entre los visitantes, para poder a partir de ahí construir, y construir dialogando con otros, ¿no? Bueno, ahora va a seguir un poco Juan contando cómo hacemos esta tarea un poco. Se me enganchó el micrófono. Sí, me quedé pensando en lo que decía recién Flor, porque es verdad, nosotros desde el servicio de guías lo que intentamos hacer no es dejar en claro la postura del museo únicamente. Por supuesto que acá empiezan a aparecer una serie de cuestiones controversiales sobre el origen del ser humano, sobre el origen del parentesco con los simios, con los primates, etcétera, y el museo tiene una postura al respecto, pero es muy importante para nosotros relevar qué están pensando cuando leen lo que decía Flor recién, no descendemos del mono. ¿Qué se les ocurre cuando ven una idea lineal acerca de la evolución? ¿Qué piensan? Porque si nosotros no relevamos los conocimientos previos, muy difícilmente podamos incorporar nuevos conocimientos. Ya nos ha pasado, tenemos experiencias sobradas de visitas en las que somos un botón play en el que simplemente damos la visita y nos damos cuenta que cuando preguntamos lo primero que dimos en la primera vitrina, nos responden cualquier cosa. Entonces no hubo ahí una instancia pedagógica, hubo una transferencia, que suele pasar mucho por horarios de trabajo, cansancio o características particulares de cada grupo. Tengan en cuenta nosotros que recibimos tanto colegios secundarios, primarios, como público en general, de toda la provincia de Buenos Aires y en muchos casos de diferentes partes del país. Entonces la heterogeneidad del público es amplísima. En este caso lo que tenemos es un esquema de la filogenia que emparenta más que nada al ser humano con el chimpancé
Yo acá estoy moviendo mi cursor como un loco, pero como yo no estoy compartiendo en la pantalla, ustedes no lo van a ver. Por ahí, Em, bien, vos me decís, ahí estoy moviendo mi cursor. Ahí vienen Es un los perfecto. avatares de la tecnología. Y después empiezan a aparecer todas estas uniones entre diferentes especies de primates, unificándolo mejor con la familia hominoidea, después con los cercopitecoides, los cebios, etc. Y empieza a ubicar diferentes puntos de divergencia y convergencia entre estos linajes. Nótese el gran desgaste que hay entre el vértice donde une al ser humano y el chimpancé. Y nos reíamos con Flor porque a nosotros en realidad no nos dejan, no podríamos tocar nosotros los objetos del museo, no podríamos tocar el patrimonio del museo. Ustedes piensan que si hay 500 visitas, vamos a poner un número aproximado, 500 visitas por hora en los 365 días del año, todos y todas tocando un objeto, el desgaste sería rapidísimo. En 3 meses probablemente el pigmento de cualquier pintura, lo que sea, se desgasta. En este caso pasó con el vértice de coso y solo los guías lo hemos tocado, porque no dejamos que toquen los retos, somos nosotros los que lo hacemos. Muy Esto tiene que ver también con hacer énfasis en determinados aspectos de la visita, porque nosotros queremos hacer énfasis en un determinado aspecto, entonces solemos pararnos en estos dispositivos. No lo hacemos con la intención de que quede así el material, por supuesto. Y pasemos a la siguiente. bien. Tenemos en este caso dos especímenes que son réplica. En el primer caso, hacia la izquierda, el llamado Aegyptopithecus zeuxis, que vendría a ser un gran antecesor de las primeras ramas de hominoideo y cercopitecoides, que viene a ser un animal que está ubicado hace 32 millones de años aproximadamente. Acá tenemos mucho cuidado en hablar sobre antecesores y descendientes en el sentido de no intentar instaurar una lectura lineal de la evolución, sino que vamos a situar lo que hay a nivel de consenso científico en el campo científico, a través de qué mecanismos se va generando legitimidad del campo científico y por qué ciertos animales o ciertos especímenes se ubican en determinados momentos para decir si podría ser un antecesor de la línea del ser humano o no. Después pasamos a Sahelanthropus, que está ubicado entre 6 y 7 millones de años. En estos casos, las réplicas que se ven no dejan mucho lugar a la imaginación, no se ve casi ningún aspecto importante que uno pueda decir, bueno, que tanto se acerca al ser humano o no. Entonces a veces utilizamos imágenes virtuales. En internet está lleno de imágenes de paleoartistas que lo han sabido representar muy bien. Entonces, bueno, fíjense y empezamos a jugar un poco con las similitudes y las diferencias. Y a poquito nos vamos acercando a lo que podría ser un linaje evolutivo que acerca al ser humano. Y acá venimos directamente a hablar de animales actuales, ya que vamos a decir que no venimos del mono, que no venimos ni del chimpancé ni del mono, lo vamos a poner y lo vamos a comparar. Entonces acá los colegios empiezan. Bueno, fíjense la pelvis, empezamos los guías, y ahí los chicos y las chicas nos comentan. Fíjense los miembros anteriores, fíjense la dentadura, la capacidad craneana, la postura erguida. Bueno, vamos haciendo un juego entre lo que ellos ya pueden ir diferenciando y algunas cosas que se hayan escapado. Nosotros solemos hacer mucho énfasis sobre todo en la postura erguida, la aparición del talón y la capacidad craneana. Después, cada guía irá como viendo más detalladamente alguna parte o no, pero esta parte suele dar un ratito de debate y de ir como poniéndonos de acuerdo. Lo que más sale también es la cuestión del ambiente. Vamos a tratar de contextualizar a las personas, a los chimpancés, a quienes están acá representados, pero no vamos a pensar solamente en un humano moderno del siglo XXI, sino que vamos a intentar pensar en un Homo sapiens como especie biológica hablando, pero en un momento prehistórico, en un momento donde el ser humano se está encontrando en praderas abiertas, que se está unificando con otros grupos para armar bandas de seres humanos que en algunos casos cazan, otros recolectan, etc. Entonces todavía no estamos tratando de mostrar un ser humano con las especificidades y gran diversidad que tiene hoy en día en el siglo XXI. ¿Quieres pasar a la siguiente, Flor? Acá ya tenemos la primer gran imagen polémica del museo por la carga simbólica que tiene observar un resto humano óseo en una vitrina. En este caso, por supuesto, no es
no es ocio real, sino que es una réplica, y en el caso del chimpancé lo mismo. A veces, muy pocas veces, en general, depende, es variado. A veces genera controversia el hecho de que aparezca ese esqueleto. A veces pasa desapercibido, no genera nada, o por lo menos no lo suficiente como para que lo comuniquen. Pero bueno, en este caso son réplicas. Lo que podemos ver acá más que nada es la cuestión de los tamaños, la forma de los huesos. Bueno, en la postura, como decíamos recién, salimos de la parte gráfica, nos metemos directamente en una representación tridimensional. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito de la exhibición de los restos mortales. Pasamos a la siguiente. Y acá intentamos determinar, porque es la última diapositiva en relación con en comparación con el chimpancé y el ser humano, vamos a intentar hacer énfasis en el desarrollo craneal. Como veníamos hablando, sus diferencias, sus similitudes, acá le empezamos a preguntar a la gente, bueno, ¿qué ves? O sea, ¿qué ves entre un cráneo de un bebé de un chimpancé y un cráneo de un bebé de un ser humano? Y algunos te dicen, no, bueno, es parecido, es bastante parecido, es normal. Bueno, sí, la verdad que tenés razón. A ver, sigamos al que viene, que tendría que ser como un joven adolescente. Y bueno, acá ya empezamos a ver similitudes, diferencias. ¿Y en qué ven diferencias? Y empezamos el relato. La idea es entender que el ser humano tiene un gran desarrollo craneal, que esto lo sabrán más ustedes que nosotros, pero la idea es empezar a hacer énfasis en que el ser humano empezó a dejar de lado algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de grandes caninos, grandes miembros anteriores, robustez muscular, como por ejemplo los maceteros o la cresta sagital en el caso de los gorilas y los chimpancés, para empezar para tener una morfología, no lo digo en términos funcionales y lineales, sino es una cuestión de lingüística la mía, para tener una morfología que le permita tener una alimentación variada, bueno, no hacer grandes esfuerzos a la hora de masticar, que tiene que ver con la variedad de alimento que tiene, bueno, la locomoción bípeda, que ya no tiene que estar codeándose entre los árboles. Empezamos a pensar junto con los que están ahí, con los visitantes y las visitantes, cómo es ese ambiente, cómo se va transformando, cuál es el tipo de vida que tienen los seres humanos. Es un combo entre 3, 4 vitrinas, en donde intentamos ir armando esa idea de cuál es ese pasaje, ¿sí? Pero que no parte del chimpancé, sino que parte de antecesores que sí tenían un modo de vida parecido al del chimpancé, que suena muy distinto, porque estamos hablando de un animal que vive en el presente al igual que en el ser humano. Entonces, cuando hablamos de eso, siempre les comentamos, bueno, no podría descender uno del otro, sino que hay un parentesco, deberíamos encontrar un antecesor común. Y ahí venía el relato. Pasemos a la siguiente. Sí. No, quería comentar que hacemos énfasis en cómo trabajamos estos contenidos con las escuelas, porque el tema de evolución humana es un contenido mínimo, obligatorio, para la educación secundaria básica, al menos acá en provincia de Buenos Aires. O sea, cada jurisdicción, cada provincia establece contenidos mínimos para cada nivel de la enseñanza. Entonces, en general, chicos que están en los primeros años de la enseñanza secundaria básica, o sea que tienen 13, 14 años, son los que están investigando sobre estos temas. Entonces, en general, las y los docentes, si están trabajando bien, los traen al museo una vez que ya hicieron un proceso de investigación, de relevamiento de diferentes fuentes. Entonces, por eso se da este intercambio tan rico que nos cuenta Juan, donde les hacemos ejercitar esta capacidad de comparar, esta capacidad de, bueno, de contrastar lo que ven con lo que leyeron, bueno, ir poniendo en juego diferentes estrategias para que se lleven, bueno, una idea más acabada de cómo la ciencia plantea el proceso de evolución humana. Sí, como dice Flor, se nota cuando tocan ese tipo de colegios, se nota porque el diálogo es mucho más fluido, es más rico, se pueden llegar incluso a conclusiones donde uno se lleva sorpresas, y hay otros que, bueno, hay que empezar como más desde abajo, más desde cero. La diferencia entre el chimpancé y el ser humano a veces es más fácil, a veces es más difícil. Ahí retomamos la palabra homínido, pero bueno, sigamos y... Sí, esto es como para que se ubiquen espacialmente en la sala. Es una sala cuadrangular. El primer eje ya lo recorrimos, y el segundo, que vamos a empezar a transitar, es este,
que ya se centra en los homínidos, o sea, desde más o menos 4 millones de años con los Australopithecus hasta al final de ese pasillo ya generó Homo sapiens, paleolítico superior. Entonces más o menos el recorrido que hace el visitante y que esperamos que ustedes puedan hacer algún día cuando el museo termine de abrir sus puertas totalmente y puedan visitar La Plata. Sí, exactamente, buenísimo. Se me había pasado esa acotación. Acá lo que vamos a ver, bueno, es el conocido esqueleto de Lucy. La tenemos como, espérenme un segundito nomás. Bueno, creo que lo tenemos por acá. Yo estoy chusmeando una cosita acá mientras estaba hablando con ustedes. Tenemos el esqueleto de Lucy. Lo que vamos a tener acá es un Australopithecus afarensis. Nosotras empezamos como a charlar de cuáles son los antecesores, de que no nos quedemos con una idea lineal de un espécimen aparece en un momento histórico del planeta y después ese desarrollo es lineal y llegamos al ser humano, lo entendemos de otra forma. De hecho, en el mundo de la paleoantropología y en la paleontología, por lo que tengo entendido, por intercambio con otros compañeros y compañeras, viene siendo así. Aparecen esqueletos, aparecen especímenes, a veces aparecen en manada, a veces aparecen en solitario, y empezamos a desandar esta idea de que es con lo que trabaja la ciencia. El relato lo arman personas en base a la evidencia. Eso siempre lo tratamos de dejar en claro, porque entonces, al menos creemos, o lo comparto con otros compañeros, generamos autonomía. Generamos autonomía en el sentido de, ¿con qué trabajan los científicos en las científicas? Bueno, los científicos y las científicas se encuentran con estos objetos. Se encuentran con restos fósiles, y nosotros, por ejemplo, acá demarcamos la representación gráfica de ese cráneo, pero al lado les mostramos, pero miren que encontraron esto. ¿Y cómo saben entonces que la mandíbula podría haber sido así? Y bueno, empezamos a armar ese relato. Por ejemplo, acá lo que tenemos es una pelvis que podría estar evidenciando una postura bípeda, al menos incipiente, porque la robustez de los brazos anteriores permitía pensar que todavía tenía una locomoción braquial en los árboles. Y entonces empezamos a armar el relato juntos de cómo llegan los científicos y las científicas a tales relatos, digamos. Como decía Flor, está situado entre 3 millones, 3 millones 5, 3 millones 2 de años atrás. El espécimen tenía 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m. Y bueno, le pusieron Lucy ya sabrán, que mientras los investigadores y las investigadoras estaban descubriendo el objeto, los restos fósiles, estaban escuchando el gran conocido tema de los Beatles, Lucy with Diamonds. ¿Cómo era? Lucy, en el cielo con diamantes. In the sky Lucy in the with Sky diamonds. with Diamonds. Ahí va. Que tiene un nombre psicodélico. Súper psicodélico. Y quedó fantásticamente apodada Lucy. Así que ya es todo mucho más fácil para todos y para todas. Seguimos a la que viene. Sí. Acá lo que tenemos también, vamos a nombrar réplicas nuevamente, porque piensen ustedes que están en África todos los hallazgos que se han encontrado hasta el momento de antecesores de entre 3, 4, bueno, 5 millones de años atrás. Vienen todos de diferentes partes de África, cuencas, pantanos antiguos, etc. Acá tenemos los primeros dos, son representantes de Paranthropus. Paranthropus, ustedes lo conocerán, tiene gran desarrollo de los maceteros, un poco de, sí, no digo mal, tiene cresta sagital con grandes músculos mandibulares. Se tenía en cuenta que quizá la dieta podría haber sido de semillas y tubérculos. Vivía más que nada en bosques, por lo que tenemos entendido, y la extinción de este género en particular viene a suceder por un cambio climático y la desaparición de dichos bosques. Al lado tenemos al famoso niño de Town, no sé si lo conocían, que es increíble porque se encontró la mitad de la caja craneana, o casi más de la mitad, con la mandíbula y la parte superior de la mandíbula. La huella incrustada en el barro también se encuentra y se empieza a hablar sobre, bueno, que podría haber sido un niño, no de un chimpancé ni de un ser humano, pero algo parecido. Los primeros inicios de la paleoantropología para los más entendidos, las más entendidas. Y vamos como armando con los y las visitantes ese relato sobre, bueno, miren la cantidad
de evidencia y de registro que hay para pensar el linaje del ser humano hasta llegar al Homo sapiens moderno, y vamos a ir armando el relato. Pasemos a la siguiente. Sí. Acá por ahí quería sumar que con niños y niñas más pequeños, que tal vez están en un estadio bien concreto de pensamiento, algo que usamos mucho en muchas salas del museo es la exploración táctil del propio cuerpo, como decimos, bueno, tóquense, no sé, sus pómulos. Bueno, fíjense qué anchos que son los pómulos en este cráneo. Imagínense si ustedes tuvieran estos huesos mucho más anchos, que se toquen cómo se mueve este músculo cuando se produce la masticación, o sea, poder pasar estos contenidos a cosas bien tangibles, bien concretas, y que puedan ir haciendo esta comparación. ¿Sí? O sea, los recursos que tenemos en el museo, como estamos viendo, son réplicas, son fotografías, son ilustración científica, pero también tenemos esos otros recursos, de, por ejemplo, usar el propio cuerpo de los guías y de los visitantes para ir haciendo comparaciones. Y bueno, y es algo que sobre todo con chicos, con niños y niñas más pequeñas, usamos un montón. Bueno. Sí, está buenísimo eso, de que se puedan como registrar el propio cuerpo y demás para hacer la relación. Acá lo que nos viene a mostrar este esquema es lo mismo que veníamos diciendo hace un rato. No pensamos que la evolución es un relato lineal de causa y efecto, sino que empezamos a ver. Vamos a ver si se dan cuenta de cómo es esto, porque fíjense que están las líneas de colores. Nosotros tenemos que pensar que el margen izquierdo de la imagen es el punto cero lo Claro. podemos pensar anterior a Sí, ahí está 5 millones de años, donde 5 estoy millones de señalando años. el punto de inicio de esta línea de tiempo. Acá está 4, y ahí van como definiendo el periodo temporal en que se encontraron los fósiles de cada especie, ¿no? Exactamente, son como renglones de la evolución. Un momento aparecen, los fósiles aparecen, tienen su incidencia, muestran tanto tiempo y de repente el registro se corta. Nos parece a todos, o bueno, con gran consenso, que es lo más leal que se puede hacer, ¿no? Digamos, aparece por un momento y desaparece. Tampoco vamos a decir que uno viene del otro, pero sí podemos empezar a pensar cuáles son las similitudes. Por ejemplo, como decía Flor, empieza con 5 millones de años, vamos a empezar a ubicar a todo lo que es el género de Australopithecus africanus, afarensis, etc. Si no estoy mal, empieza a aparecer también Paranthropus, y ya empezamos a ver al género Homo, ¿sí? Como la palabra esa que siempre nos despierta, bueno, si estamos hablando de Homo sapiens, ¿de qué estaremos hablando? Ya no estamos hablando más de un Australopithecus, que su denominación significa mono del sur. Ahora estamos en el género Homo, y cuando hablamos de género Homo, hablamos de personas. En este punto a mí me gusta detenerme en las visitas y tratar de poner en jaque la cuestión de que hacía muchos millones de años, o perdón, hace por lo menos 1.800.000 años, 1.800.000, 1.900.000, Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster. La palabra Homo viene a decir había muchas especies de seres humanos en el planeta. Yo a veces intento que eso genere como un estallido de mental, a veces funciona, a veces no, porque por ahí están pensando en otra cosa. Pero la idea de que hoy en día está una especie humana, y no me parece menor, o no nos parece menor, cuando se está poniendo en puja tanto discurso sobre el racismo, sobre la segregación, la marginalidad, a nivel mundial hablo, ¿no? Cuando empezamos a ver cuestiones políticas extranjeras sobre si las mismas personas vienen de los mismos, si venimos todos del mismo lugar o no. Bueno, en la ciencia nosotros decimos, hoy en día la única especie de ser humano que existe es Homo sapiens. Y la gran diversidad que hay es cultural, en primer término. Después lo podemos detallar un poco más, pero en primer término es cultural. Y sí, hace 1.800.000 años había diferentes especies de seres humanos. Entonces empezamos a charlar de eso, qué implica que sea ser humano, cuándo empiezan a aparecer la confección de herramientas, cuándo empieza a aparecer por primera vez el fuego, cómo eran estas bandas de seres humanos, dónde habitaban, qué hacían, por qué confeccionaban herramientas, el lenguaje, se comunicaban entre ellos, ¿cuándo empezaron a hablar por primera vez? Bueno, este panel da para empezar a sondear esos temas. Y como ya les decíamos,
Cuando vienen con lectura de la escuela, es bastante rico el diálogo. Empiezan a pasar un montón de cosas interesantes. Y si no, bueno, siempre se puede ir como aprendiendo cosas nuevas y también está bueno. No sé si querías agregar algo más o pasamos a la siguiente. Y tal cual. No, por ahí agregar que fue una decisión, digo, para ir como visibilizando que toda sala, que toda exhibición en el museo es producto de decisiones y de procesos de largos debates. Se tomó la decisión estratégica de no mostrar acá ningún árbol filogenético, porque sabemos que hay varias propuestas sobre cómo se va desplegando la filogenia humana, y también en una manera de que este panel no quede desactualizado. Entonces se toma esa decisión de decir, bueno, no compramos ninguna de las hipótesis que en ese momento, 2009, estaban en boga, vamos a tomar esta decisión de mostrar solo el rango temporal de cada especie. Y bueno, y somos los guías por ahí los que reponemos las propuestas sobre, bueno, relaciones de parentesco entre, no sé, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, ¿sí? ¿Qué pasa con Homo antecessor? Bueno, todas esas discusiones las vamos dando los educadores en este proceso de mediación con el patrimonio. Y bueno, nada, queríamos visibilizar eso también, como esto es una decisión museológica de cómo comunicar cierto tema, ¿sí? Acá sí. Sí, genial, buenísimo. Acá lo que vamos a empezar a ver, que en realidad lo que tenemos son una vitrina donde hay, si no me equivoco, Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, puede ser que haya uno más, no me acuerdo. Sí, sí, ¿En dónde empieza? Sí. ¿Cómo era el otro, Flor? creo que hay un calco de Homo erectus. Ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, si se fijan, si se pueden fijar en la imagen, porque está chiquito, está el cráneo, la réplica del cráneo, en réplica, la representación gráfica, y entonces lo que se empieza a jugar acá es, bueno, fíjense que a partir de que vamos avanzando en el tiempo, no en la evolución, en el tiempo, vamos avanzando en el tiempo y empiezan a aparecer estas especies, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, la capacidad craneana empieza a aumentar. Y entonces lo que se intenta hacer en estas vitrinas es asociar esa capacidad craneana con la calidad, o sí, la calidad podríamos decir, de las herramientas que se asocian. Entonces empiezan a aparecer en Homo habilis al principio como unas lascas grandes que se entiende que podrían ser para cortar o para, sí, para cortar, para sacar lo que nosotros decimos, para confeccionar la carne que se encuentran, o sí, para que se encuentran. Y después, cuando empezamos a avanzar en el tiempo y empiezan a aparecer especies como Homo neandertal, empiezan a aparecer objetos de arte. Entonces acá lo que intentamos hacer, obviamente cada guía tiene su estrategia, ¿no? Pero lo que intentamos hacer es poner en jaque y generar esta tensión de ¿para qué sirve el arte? Y entonces es como, no entendemos para qué sirve el arte. Porque lo que veníamos sosteniendo en la visita era, bueno, la tecnología aparece para satisfacer una necesidad biológica, porque por ejemplo tenemos el abrigo, por ejemplo tenemos herramientas para confeccionar la carne, por ejemplo tenemos herramientas de caza. Entonces hasta ahí estamos todos bien, podemos decir que las herramientas vienen a suplir una necesidad biológica. Y ahora cuando aparecen una estatuilla, la tan famosa llamada estatuilla de Venus, o collares asociados a difuntos, o telas con dibujos y tatuajes, ¿qué pasa ahí? La combinación que nos queda para pensar es esta dicotomía que algunos piensan, nosotros no lo pensamos como dicotomía, que es la naturaleza y la cultura. ¿En qué momento el ser humano se empieza a desenvolver de un ambiente natural y lo que llamamos naturaleza como un ambiente natural, se empieza a desenvolver en un ambiente tecnológico, en un ambiente cultural? ¿En qué momento se da ese pasaje? Entonces son preguntas que las vamos como tratando ahí mismo en el momento. Como les digo, nosotros nos podemos entusiasmar con las preguntas a tono 1000 y la banda está en otra. Uno está con los pelos de punta tratando de que te sigan con el relato diciendo no, pero escuchen esta parte, escuchen esta parte. Y se las tirás y no hay caso. Pero bueno, en ese ejercicio va el rol de nuestra docencia guía. Sí. Y acá Sí, decíamos que era Ergaster, ¿no? sí, estaba viendo que no puse imágenes en la presentación de Paleolítico Superior, pero hay réplicas en el museo de la Venus de Willendorf y de algunos instrumentos musicales hechos en hueso y cuentas,
que ya están asociados a Homo sapiens. Así que bueno, sí, hay como debates interesantes que se dan ahí, pero como dice Juan, siempre depende de la disponibilidad del grupo, del nivel de cansancio que tengan, de la capacidad para la escucha, también del nivel de interpelación que logramos. Tal vez hay algunos que están apasionados ahí compartiendo todo lo que saben y haciendo preguntas, y otros que están, bueno, sacando fotos, paveando, pero esa es la diversidad que uno se enfrenta en todo grupo, ¿no? Acá queríamos compartir, más allá del tema, que ya estamos llegando como al final de la parte de la sala que aborda evolución humana, queríamos compartir algunas estrategias del museo para garantizar la inclusión a la mayor cantidad de visitantes posible, como el museo, sobre todo a partir de este proceso que empieza hace 2 décadas de implementar una nueva museología, empieza a preocuparse por la cuestión de la accesibilidad, de que las personas con movilidad reducida tengan garantizado el acceso al museo a través de rampa eléctrica, a través de ascensores, que haya barandas, también que haya, por ejemplo, para personas ciegas y disminuidas visuales, objetos que se puedan tocar. ¿Sí? Esto es un ejemplo en la sala de antropología biológica de réplicas de cráneos que están a propósito fuera de las vitrinas de acrílico que cubren el resto de los objetos y que cuentan con letreros en braille. ¿Sí? Y en realidad yo esto lo veo como un jalón más en un camino más largo. De hecho, el servicio de guías empezó en 1989 a hacer talleres especiales para personas ciegas, y en todo ese trayecto hemos aprendido muchísimo. Se hacía una vez al año, talleres en cierto espacio del museo con objetos para tocar, también se incorporaban sonidos, se incorporaban aromas, íbamos cada año eligiendo un tema distinto, y en diálogo con esos visitantes y con las instituciones a las que pertenecían, íbamos como seleccionando el tema para el año siguiente. Realmente era una experiencia maravillosa en la que realmente aprendimos con otros. Aprendimos los guías muchísimas cosas. ¿Sí? Las personas ciegas nos fueron enseñando cómo podíamos conducir una visita, una experiencia educativa con ellas, cómo sacarnos de encima ciertos miedos, y empezamos a aprender muchas cosas de nosotros mismos que nunca habíamos prestado atención. Por ejemplo, la cantidad de metáforas visuales que usamos en nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando queremos mostrar algo a alguien le decimos mirá, o como docentes decimos, bueno, el tema que vimos la clase pasada. Entonces uno, al tratar con personas ciegas, sentía que se le escapaba una de estas referencias visuales y que había cometido un error. Y las personas nos decían, no hay problema, lo tenemos súper naturalizado, no se sientan mortificados por eso. Y bueno, nos enseñaron muchas cosas, cómo poder conducir a una persona ciega, como lo único que teníamos que hacer era darles el brazo, que ellos nos iban a seguir, que sí nos pedían que le describamos un poco el ambiente al que entraban, ¿no? Bueno, aprendimos muchísimas cosas en esas visitas especiales para ciegos, y de a poco los dispositivos especialmente pensados para personas ciegas fueron apareciendo en las diferentes salas del museo. ¿Sí? Así que esta es una de ellas. Y sirve también para trabajar con niños, incluso todo visitante siente placer en poder tocar, sobre todo siendo algo que siempre es tan tabú en un museo como bajo la premisa de que está prohibido tocar. Entonces de repente cuando hay algo que se puede tocar, es realmente una oportunidad y una alegría, y por eso lo queríamos compartir acá. ¿Sí? Esto es como un paso más, un granito de arena hacia pensar museos realmente inclusivos, realmente diversos, ¿sí? Y no solo la diversidad en términos de discapacidad. Yo acá les quería compartir algo que por ahí es algo bastante marginal en esta sala, que no lo solemos, yo creo que hay guías que no deben ni haberlo visto esto, pero que para mí es como un tesoro, un recurso muy valioso que está ahí, que son vitrinas a ras del piso. No sé si ven ahora donde estoy moviendo el cursor, ahí justo debajo de las vitrinas que nos muestran réplicas de fósiles e instrumentos de diferentes especies del género Homo, están esas vitrinas que yo he usado mucho con niños. ¿Sí? Son como asomarse a una caverna en el Paleolítico Superior, esas vitrinas. Tienen como una réplica de un fogón, no sé si lo ven por acá, como réplicas de paredes de piedra con pinturas rupestres,
un núcleo de piedra con lascas alrededor. Bueno, es como lo que en museología llamamos remedo, o sea, no es un objeto patrimonial original, pero para mí tiene muchísimo valor, sobre todo para salir de la mirada adultocéntrica que a veces tenemos no solo en los museos, sino en todos lados, y poder pensar en cosas que estén a la altura de los niños, y sobre todo cosas que les permitan usar la imaginación, tener una experiencia más bien emotiva, tener una experiencia desde lo vivencial. O sea, yo he hecho momentos de sentarnos en media ronda alrededor de esto y empezar a usar la imaginación, imaginarnos que éramos cazadores o recolectores o cazadoras y recolectoras que habíamos vuelto de una expedición y estábamos junto al fuego compartiendo historias. Y realmente eran momentos maravillosos con los más chiquitos, ¿sí? Momentos donde uno sale un poco de la lógica explicativa, de la lógica más de la información de tipo discursiva, y pasa a otro tipo de información, más sensible, más desde lo experiencial. Así que bueno, también lo quería compartir como parte del movimiento que están haciendo los museos hacia ser más diversos, más inclusivos y a dialogar con otros tipos de público. Bueno, ya que estamos acá alrededor del fogón, queríamos hacer una pausa aquí para poder hacer como un intercambio con ustedes. Así que bueno, imaginemos que estamos en ronda en algún lugar, y si quieren ir abriendo los micrófonos para hacer algún comentario, alguna pregunta, o vamos rescatando algunos comentarios del chat. Por acá Por lo que Rocío. veo acá, la gente está agradeciendo. Hay una persona que se tuvo que ir en un momento. Les parece que está muy buena la sala. Hasta ahí lo que apareció en el chat. Flor, ¿querés dejar de compartir? Así capaz que si se ven un poco las caras, se animan Ah, a preguntar algo. dale, así nos vemos. Están muchos y muchas con la cámara apagada, así que si la quieren prender y nos tomamos un ratito para charlar. No sé si alguien nos quiere contar sobre su experiencia docente o sobre su experiencia en popularización o difusión de la ciencia, o lo que ustedes quieran compartir, o qué les generó nuestro relato hasta ahora. Bueno, lo que ustedes deseen. Hola, quería hacer un comentario. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo andás? Me encantó la visita porque, bueno, yo estudié en el museo, me recibí en el 2002 y desde entonces no volví nunca más. Y bueno, ahora estoy en Inglaterra, son 4 horas más tarde acá, y fue una emoción ver la galería de antropología biológica y cómo cambió desde el 2002 que ya no la veo. Y bueno, por haber estado y trabajado en el museo es como que nunca participé de las visitas guiadas y me encantó el recorrido que nos hicieron a todos y bueno, me encantó ver la perspectiva desde el punto de vista de ustedes que nunca lo aproveché cuando estuve en el museo. Y cómo un montón de factores y de variables se tienen en cuenta respecto a los intereses de personas de todas las edades o con problemas sensoriales. Me parece una visión súper moderna y integradora. Eso simplemente quería comentarles. Bueno, gracias, Paola. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.
2002, sí, claro, el museo, yo en 2002, ¿qué estaba haciendo en el 2002? Creo que estaba en la escuela. No nos digas que no lo queremos saber. Claro, Iba a decir eso, mejor ahorrate el comentario, porque claro, no gala de juventud, Juan, por favor. Claro. No, yo en 2002 estaba en segundo año de antropología, y ahora vamos a ver algunas imágenes de cómo era la sala en ese momento. En realidad fue bastante difícil conseguir imágenes de la sala pre. En un primer momento nuestra idea para el guión de esta visita era hacer el antes y el después, y prácticamente no hemos conseguido esas fotografías. Pero bueno, a partir de ahora pensábamos hacer eso, un viaje por cómo la antropología exponía la diversidad, tanto en el momento fundacional del museo como a mediados del siglo XX, y bueno, y cómo después esto cambió, al menos en esta sala, a partir de que se remodela. ¿Sí? Siempre en el museo la remodelación de una sala es todo un evento, es todo un cambio, al menos para los que trabajamos ahí, y que es el centro de nuestro trabajo, ¿no? yo creo que me acuerdo de cuando empecé antropología en el año 94, que quizás algunos de ustedes no habían nacido. Pero recuerdo las vitrinas con esos cartelitos como vos los describías, amarillos, súper extensos, densos, con un montón de información, y obviamente la falta de fondos en su momento hizo que, bueno, que no hubiera el dinero para hacer toda la modificación que se necesitaba. Y bueno, ver ahora las vitrinas súper modernas, siguiendo una lógica como se ven en un montón de museos en la actualidad, con información sucinta, breve. Bueno, gracias. De hecho, hay componentes audiovisuales e interactivos en la sala que no mostramos, porque, bueno, actualmente como el museo estaba cerrado, estaban apagados, pero hay una especie de documental audiovisual. Hay dos, de hecho, documentales en pantallas, que muestran como videos, y después había un interactivo sobre lenguaje que estaba muy bueno. Se funcionaba medio intermitente, había momentos que estaba disponible, momentos que no, pero era sobre la capacidad del lenguaje, sobre los diferentes tipos de escritura, estaba súper interesante. ¿Sí? Bueno, si tienen ganas, completamos lo que teníamos previsto con Juan, y después sí hacemos como una charla, debate al final. Dale, yo me muero por ver cómo era la sala antes, porque casi que no me acuerdo tampoco. Bueno, yo tengo el recuerdo de, además, atravesarla, y a medida que yo avanzaba en la carrera, empezaba a ver cosas nuevas. Me acuerdo el día en que miré, había calcos de yeso de rostros humanos, y decía tipos raciales humanos. Y había 5 tipos raciales: mongoloide, africanoide, caucasoide. Me acuerdo el día en que miré eso y me empezó a hacer ruido, decir, pero esto, ¿desde cuándo está acá? ¿Por qué sigue estando acá? Pero eso fue como un proceso. Entonces es interesante ver eso, cómo ante el mismo objeto la construcción de sentido va cambiando, incluso la biografía de una misma persona cambia, y bueno, lo que hacemos los guías es eso también, colaborar y tejer con otros esa construcción de sentido en torno a un objeto, ir configurando narrativas en torno a ese objeto, ¿no? Así que bueno, sí, es interesante, tenemos muy poquitas fotos de ese momento. Ahora quería mostrarles objetos que hoy están en exhibición en la sala, y que nos llevan a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón que se me pasó, a ver, creo que es esta. Esta es bastante impresionante y a muchos visitantes les llama la atención, la escala esta para el color de ojos, que son ojos hechos en vidrio, en una especie de plaqueta de soporte, y también la otra es una caja de acero con tipos de pelo. ¿Sí? Es una escala de Fisher, se llama, para clasificar el color y la textura del pelo. ¿Sí? Y esto nos lleva al momento en que la antropología física, que era en ese entonces, manejaba un tipo de pensamiento tipológico, fijista, esencialista, ¿no? Donde se iban, bueno, donde se fue construyendo la noción de razas, y de cómo, bueno, esto no estaba
desvinculado del contexto geopolítico, del contexto histórico, ¿sí? Como la antropología, mal que nos pese hoy a muchos antropólogos, está muy relacionada al colonialismo y a tratar de legitimar la expansión imperial de Europa sobre otros pueblos, ¿no? Entonces, estos objetos están hoy acá, junto a otras vitrinas, a otros paneles, perdón, creo que no incluí imágenes, que tratan de mostrar el cambio y tratan de compartir un poco de qué se trata el pensamiento poblacional. Entonces está bueno porque en un mismo panel de la sala se muestra este pensamiento tipológico que se empezó a superar después de mediados del siglo XX, y después como el pasaje al pensamiento poblacional, que está representado a través de dibujos y gráficos, para representar el flujo génico, por ejemplo, a través de las migraciones, bueno, y otros temas. Esta es la escala de von Lujan, con 36 colores para clasificar la diversidad del color de piel. Acá, para introducir un poco de humor, quise traer este meme de una tira cómica, Padre de Familia, donde se muestra esta escala de color de piel, en este caso en manos de un policía, y que un poco está denunciando el racismo, ¿no? Como diciendo, bueno, los colores de piel más claros pasan sin problema, los colores oscuros son un problema, ¿sí? De hecho, a partir de esta tira cómica, al menos acá en Argentina, recientemente ha habido un montón de memes en base a diferentes otros debates de la actualidad política de acá. Entonces, bueno, creo que resulta asombroso, interesante volver a que esto realmente existió y que realmente se aplicó desde las ideas científicas para tratar de abordar la diversidad humana, ¿no? Después la sala, cuando uno sigue el recorrido en esta parte, tiene imágenes donde se muestra la diversidad actual y cómo se puede explicar algunos rasgos como adaptación, por ejemplo, el color de piel en base a la adaptación a la cantidad de radiación solar, el tamaño del tórax en base a la concentración de oxígeno en la atmósfera. O sea, es todo un panel que es súper interesante y todo con fotografías. Creo que no incluí imágenes de esa parte, pero bueno, trata de abordar un poco la diversidad humana, pero ahí sí introduce más fuertemente la noción de adaptación. Que hasta ahora el hilo conductor de la sala es evolución, ya a partir de acá las adaptaciones humanas al entorno empiezan a ser más importantes, y también empieza la parte en que se muestra cómo la cultura impacta en el cuerpo, y ahora lo vamos a ver. Acá, ya que estábamos viajando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, les quería mostrar una foto de la División de Arqueología. Esta fotografía es más o menos de 1891, y mostrar, bueno, cómo se exhibían tanto esqueletos humanos completos como cráneos, ordenados con este criterio de tipos raciales, ¿sí? Son colecciones que ya había empezado a reunir el fundador del museo, Francisco Moreno, en sus viajes por la Patagonia, y que, bueno, fueron acrecentadas también por colecciones que iban reuniendo los naturalistas viajeros, los trabajadores del museo que se dedicaban a los viajes de campaña, de la reunión de colecciones. Hubo también colecciones donadas, por ejemplo, por Estanislao Ceballos, que viajó mucho por la región pampeana y por la Patagonia, junto con las partidas militares que combatían a los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, bueno, es un patrimonio que a partir de las últimas décadas empezó a ser puesto en revisión, sobre todo se pone en disputa la cuestión de la tenencia del museo de estos restos y también de la exhibición, ¿sí? Creo que es uno de los debates más ricos que sacudió a nuestra comunidad académica en los últimos años, creo que sí, en las últimas 2 décadas básicamente, y que por eso lo queríamos traer acá, porque la sala tal como la vemos hoy es producto de una revisión y de un cambio en la política institucional respecto a la exhibición de restos humanos, ¿sí? Acá hay otra foto histórica donde se ven, en esta pared, no sé si no lo van a llegar a ver, pero esos bultos que se ven en relieve son estas mascarillas faciales de yeso que mostraban diferentes tipos raciales, ¿sí? Y lo que quería compartirles, acá abajo pedía una foto, porque la fotografía en ese momento histórico era como el último adelanto tecnológico y estaba siendo usada por la ciencia positivista como instrumento de registro, de observación, de comparación.
Y de hecho era una tecnología que venía como anillo al dedo a este ideal positivista de registrar los datos y registrar la realidad tal cual es, ¿no? Y es interesante cómo de manera contemporánea la fotografía, con ciertas pautas como la tipología de frente y perfil, al mismo tiempo la va a usar la antropología biológica, y también la van a usar otras disciplinas como la criminología, ¿sí? Y es interesante pensar, toma esta idea de una investigadora, Marta Peños, que ella dice, bueno, si el positivismo planteaba como bandera orden y progreso, ¿sí? Había disciplinas que específicamente se iban a ocupar de estudiar el desorden, que era la criminología, estudiando a los delincuentes, y el atraso quedaba en el campo de la antropología, ¿no? Como estos márgenes de la sociedad civilizada que configuraban los malvivientes, los delincuentes, y también los miembros de pueblos originarios, eran estudiados con las mismas técnicas por disciplinas que se iban como prestando arsenales conceptuales y arsenales técnicos también, ¿no? Bueno, esta fotografía es de Margarita Foyel, es una de las personas que vivió en el Museo de la Plata a fines del siglo XIX, llegó más o menos en 1886, luego de que los miembros de esa toldería fueran capturados por el Estado Nacional, estaban como prisioneros en galpones del ejército en Tigre, y ahí Moreno, que conocía a Inacayal, al cacique referente de esa toldería, lo lleva a vivir al Museo de la Plata. Es una parte del museo que ha sido objeto de revisión, de una revisión crítica en los últimos años. Muchos visitantes conocen esta historia y nos preguntan cuando visitan el museo. Y bueno, y estas personas son, los restos mortales de estas personas son protagonistas de muchas de las restituciones de restos humanos que el museo ha estado realizando en los últimos años, ¿sí? Ahora, bueno, Compra les voy a contar un poco más sobre eso. Acá quería, bueno, Paola, tal vez esta imagen sí la llegaste a ver en el 2002. Esta era una de las vitrinas de la sala de antropología biológica, donde se mostraba un esqueleto humano. El diagrama que hay atrás dividía, bueno, esqueleto axial, esqueleto apendicular, los diferentes componentes del esqueleto. Y mucho tiempo era un esqueleto anónimo, un esqueleto NN, ¿sí? A partir del año 2005, 2006, bueno, empieza como un proceso de identificación de esos restos que estaban en exhibición, y ahí se identifica a este esqueleto como perteneciente a Maishkensis, un joven fueguino que también estaba en la toldería de Nacayal y también había vivido en el Museo de la Plata, que fallece más o menos en 1894, bueno, y ahí empieza a formar parte de las colecciones del museo, ¿sí? Así que aquí está la imagen del esqueleto en exhibición, de un momento de transición, donde el esqueleto se retira de la exhibición, ¿sí? Y bueno, y posteriormente empieza todo el proceso de rediseño, remodelación de la sala, ¿sí? Acá va a entrar Marina Sardi, que es una de las protagonistas de ese proceso, así que por ahí al final nos puede compartir algo más de todo esto. Pero realmente fue un antes y un después para toda la comunidad de la facultad, sobre todo para los de antropología, todos esos procesos de disputa por este patrimonio, de discusión sobre si correspondía exhibirlo o no, quiénes eran sus legítimos destinatarios, ¿no? Es un tema que empieza como en la primera década de los 2000, digamos, a mediados, empieza a ser como muy efervescente en el museo, y se empiezan a dar un montón de cambios. Bueno, queríamos compartirlo con ustedes porque realmente fue como un momento parteaguas para la comunidad académica. Y bueno, y cuando la sala finalmente se remodela y se reinaugura, los restos humanos que exhibe son réplicas. Si querés, Juan, ya te cierro el micrófono y te dejo la palabra a vos para que puedas compartir un poco más sobre esto. Sí, acá vamos a tener una seguidilla de diapositivas que va a mostrar que se puede seguir mostrando
estas ganas de mostrar tridimensionalmente el cráneo humano para un objetivo didáctico pedagógico donde queremos ver la representación tridimensional y ver dónde se insertan ciertos huesos, evidentemente no era necesario en ningún aspecto que los restos mortales de Maishkensis o de otras personas que estaban en el siglo XX permanecieran en las vitrinas. Nosotros creemos y sostenemos que la idea es más... perdón, es como que veo todas esas vitrinas y yo estoy en un equipo de diversidad cultural en la que estamos trabajando todos estos temas y los tenemos como muy a flor de piel, esta cosa de, bueno, ser educador del museo y estar intentando abordar temáticas de este estilo, hablando también de personas que hoy existen en día, digamos, los pueblos originarios, todas las personas que recién estaba comentando Flor, son parientes de las personas que fueron retiradas de exhibición y que todavía quizás en algunos casos están en el museo, como decía Flor, en proceso de restitución, porque la política institucional del museo no es una cosa fácil restituir un resto mortal, hay un montón de pasos a seguir, así como con organismos en los cuales articular y con comunidades con las cuales articular para que ese proceso se pueda llevar a cabo, fijar fechas. La pandemia no es el mejor momento para realizar esa ceremonia. Bueno, un montón de cuestiones que hacen que no sea una cosa fácil. Pero tengan en cuenta que el museo se suma a una ola mundial de restituciones. Tengo entendido que Nueva Zelanda y Canadá son como vanguardistas en este tema de las restituciones, sumados a otros países, sumado con, no sé si han escuchado, políticas, por ejemplo, del Museo de Francia de restituir 20.000 objetos a diferentes lugares del mundo. Bueno, tiene que ver con, como ustedes mismos comentaban, con una dimensión diferente de lo que significa un museo. Si quieres, Flor, seguí hasta la parte de la momia guanche, y Tadimentet. Acá vamos a ver diferentes esqueletos, diferentes cráneos, etc. Y ahí esa foto la tomó Flor. Lo que van a ver ahí es una pequeña vitrina en forma de pecera que tiene un vidrio esmerilado y que está exhibiendo una momia, un resto mortal momificado culturalmente, ¿no? Parte de una práctica cultural. Proviene de las Islas Canarias, las llamamos momia guanche, es la comunidad guanche. Está en un vidrio esmerilado, lo que uno le permite que si pasa por la sala, si pasa al siguiente pasillo, uno no lo ve, ¿no? Uno no lo ve directamente. Uno puede quizás verlo si se acerca, si por arriba del vidrio, no es esmerilado, así que se puede ver perfectamente. Y también protege la mirada de niños, niñas que están como a esa altura para que no se observe. En este caso tenemos un consentimiento por parte de la comunidad guanche para poder exhibir estos restos mortales en función de que ellos lo consideran como difusión de su cultura, difusión de la existencia a partir de este museo, tiene que ver con otras cosas. Y la siguiente foto es de la sala egipcia. Bueno, acá también tenemos el resto mortal de una persona de aproximadamente 3.000 años de Egipto, que en su momento fue comprado por Dardo Rocha, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento de la fundación del museo, pero estamos hablando de una momia egipcia que no ha tenido reclamos por parte de pueblos originarios de Egipto. Nosotros, la legislación nacional y provincial va a hablar de poblaciones locales del territorio nacional, y por el momento no ha habido ningún pedido de restitución de este resto. Tampoco es que haya una institución en la cual uno pueda llevar un resto mortal mientras se está pidiendo la restitución del resto. No, o sea, los objetos que están en un museo se quedan en el museo hasta que hay comunidades que se organizan, elevan el pedido al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hay una serie de cuestiones de diálogo, de ahí Marina nos va a poder contar un poco más si tiene. Pobre, entró Marina y ya necesitábamos que intervenga en algún momento, pobre, no, dejémosla como participante expectante, no, pobre, no la metamos en esto. Pero hay una cuestión de dar cuenta de la comunidad, de quiénes son, de por qué piden, en qué territorio están. A veces no se ponen de acuerdo diferentes comunidades, entonces las restituciones empiezan a tener esos conflictos.
para que efectivamente luego se haga el paso final. Pero lo que nos queríamos detener un poquito, solo un poquito nomás, porque ya estamos llegando al final de la visita y les agradecemos mucho haber llegado a esta instancia, ya estamos como casi a 1 hora y media de haber empezado, es que tiene que ver con ya que estamos hablando del campo científico del que todas somos parte, el discurso de la antropología, como nos contaba Flor hace un rato, nos vincula mucho con la construcción de un otro, ¿no? Con la construcción de nosotros y de los otros, de aquellas otras personas o pseudo personas, para el caso de la ciencia, cuando hablaba de las personas originarias en el siglo XIX y en el siglo XX, por lo menos. Lo que vamos a tener acá, en la exhibición antigua del siglo XIX y siglo XX, es la construcción de un otro que está desapareciendo, o mejor dicho, que lo están haciendo desaparecer para esa época. Nosotros tenemos en la Constitución Argentina de 1853, que entendemos que es un grupo de personas que se junta, que reclama el trato pacífico con los indios y su conversión progresiva al catolicismo. 30, 40 años más tarde van a aparecer otros sujetos políticos que van a decir, bueno, no, basta de este consenso, lo que vamos a hacer es conquistar las tierras de los indios, las vamos a llamar desierto y vamos a borrar todo registro, tanto sea material como corporal, de estas personas en el territorio nacional. Lo que comentaba Flor hace un rato sobre el acercamiento científico hacia estas poblaciones es lo que hemos intentado, no solo desde el servicio de guía, sino diferentes profesionales de diferentes ámbitos del museo, es ir sanando, nosotros le ponemos esa palabra, habrá quienes lo ponen de otra forma, sanando la historia que tiene el museo para con las poblaciones. Porque hoy en día, cuando se dan las restituciones en el museo, que dicho sea de paso, son algo que debe hacerse por legislación nacional, a partir de la Constitución de 1994 ya no se puede tener, los pueblos empiezan a tener una consideración de comunidad, de personería jurídica en su comunidad, si no me equivoco, y no se pueden tener restos mortales exhibidos en museos de territorio nacional ni provincial. Hay museos que escapan a esa regla porque son privados y hay algo que hacen que está mal, no sé qué hacen, pero lo logran seguir mostrándolo, pero no se puede hacer a nivel nacional ni provincial. Claro. Sí, Juanfra, la nueva constitución, la que hoy está vigente, fue sancionada en el 94 y ahí el artículo 14 reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas y como preexistentes al Estado Nacional, ¿sí? Y después sí, esta ley, la 25.517, que fue sancionada en el 2001, pero promulgada en el 2010, abarca tanto colecciones públicas como colecciones privadas. Entonces dice que si los pueblos indígenas o comunidades de pertenencia las reclaman, deben ser puestas a disposición de ellos, ¿sí? También el artículo 2 habla del respeto, ¿sí? De un trato respetuoso con la consideración que se brinda a todos los cadáveres humanos, dice, respecto a las colecciones que permanezcan en las instituciones, ¿no? Así que bueno, es un cambio relativamente reciente, considerando todo el proceso histórico que veníamos compartiendo. Y quería cerrar con, así ya damos paso a si tienen algunos comentarios y demás. Bueno, acá vemos algunas imágenes de restituciones. Al final de todo, si pasamos por... Acá tenemos acá algunos registros. Creemos que es un granito de arena de la reparación histórica que va más allá de devolver y causa mucho dolor en los pueblos originarios, porque es remover el dolor ancestral de la muerte y la profanación y el despojo que trajo la colonización y que nosotros como pueblos traemos incorporado como dolor colectivo. Ustedes sabrán que hoy es 12 de octubre, para quienes no sean de Argentina, acá se celebraba anteriormente el Día de la Raza,
que a partir del 2010 se empezó a llamar el Día de la Diversidad Cultural, pero bueno, como nosotros somos educadores de museo y sabemos por ahí de estar dialogando con referentes de pueblos indígenas, ellos y ellas celebran el 11 de octubre, no celebran el 12 de octubre. El 12 de octubre ellos lo tienen como un día de luto, porque es el día de la conquista de los españoles en el continente americano. Ellos celebran el 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos del continente, y de hecho les paso el chivo que el 22 de este mes, 22 de octubre, hay una actividad específica pensada por esto que les estoy comentando ahora, que si no me equivoco en el horario es 6:30, pero bueno, vayan atendiendo a las redes del museo que se van a enterar de esa actividad como para participar. Y la última oración que les quería compartir, que está en la última filmina, es una compañera de una comunidad acá de La Plata, María Ochoa, que es de la comunidad Marcahuasi de la Nación Coya. En la actividad, hicimos una actividad sobre el Día de la Diversidad Cultural. Entonces le preguntaron, bueno María, ¿y cómo les dicen a ustedes? ¿Les dicen indígenas? ¿Les dicen aborigen? ¿Les dicen indio? ¿Cómo sería la denominación correcta? Le pregunta una persona por el chat. Y entonces María dice, y bueno, dice esto que dice acá. Como Coya, mi madre y padre nunca me dijeron que soy indígena, ni aborigen, ni originario. Cada pueblo tiene su lengua y tiene su nombre propio. El Estado hizo un reconocimiento general. Se usan en el mundo entero esas palabras. En realidad, cuando hacemos reuniones privadas nuestras, entre hermanos, decía ella, no nos tratamos de indígenas. Hay hermanos que están rescatando la lengua tehuelche día a día. Antes había mucho temor y discriminación y autodiscriminación. Se está haciendo mucha sanación que están hablando la lengua tehuelche. Bueno, acá también le preguntaron por la lengua tehuelche, que había alguien que estaba interesado si estaba desapareciendo o no. Pero nos pareció súper interesante lo que trajo María. O sea, a mí no me decían que era indígena. Como a nosotros cuando nacemos no nos dicen sos blanco. Bueno, Juanfra, sos blanco vos. O vos sos tal. No, nos llamamos por nuestro nombre, por nuestro apellido, por nuestra nacionalidad, nuestro territorio. Ellos y ellas tienen lo que son comunidades en las cuales se van integrando. Entonces también se reconocen por eso. Y la palabra aborigen, indígena, aparece para designar a ese otro que es distinto a nosotros, ¿no? Como esa persona que está por fuera de un montón de cuestiones, pero que bueno, nos va a llevar mucho tiempo como para seguir tratándola acá, así que lo vamos a dejar en ese aspecto. Esta es la última filmina de la visita. Bueno, acá pusimos la Ya biblioteca. estamos, sí. Si les interesa, se las pasamos. Bueno, agradecerles mucho y abrir el espacio para compartir sentires, pareceres, comentarios, preguntas. Bueno, me parece que es interesante compartirle a Marina Sardi, que entró más tarde, que realmente la sala ha despertado muchas críticas muy buenas, y tanto desde el servicio de guías como los visitantes y los participantes ahora de este encuentro, consideramos que es una sala que está buenísima para trabajar, y es una sala que realmente permite dialogar, interpelar al visitante, así que, bueno, se nota esta mirada refrescante que trajo al museo, y el compromiso con el que fue hecho. Así que bueno, queríamos compartirte eso.